Hare Krishna, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada, bienvenidos. Este es el cierre de mes para el grupo de estudio de Hare Krishna Mar del Plata. Todavía quedan unos días antes de fin de mes y de fin de año, pero bueno, como justamente cae el último domingo, el 1 de enero, y es una fecha como extraña, decidimos hacer lo mismo que hicimos el mes pasado, perdón, la semana pasada. No, también el mes pasado, ¿no? Que hubo un cambio ahí raro, tuvimos que predicar, bueno, no sé. Fueron meses extraños para nosotros, así que hemos hecho cambios. Pero si Krishna quiere, a partir de enero volvemos a la modalidad que el cierre y el resumen general del tema del mes de estudio lo vamos a hacer el último domingo, ¿sí? Y mientras que no haya tampoco fechas extrañas durante el 2023, se va a mantener eso. Y ya que estoy, les voy anticipando que el tema de estudio para enero va a ser conciencia de Krishna. Ese va a ser el tema. Vamos a estudiar qué es conciencia de Krishna durante el mes de enero. Y ya que estoy, aprovecho que está Madre Giselle con nosotros. Madre Giselle es la persona que mantiene activa nuestro grupo de estudio. ¿Sí? Ella todos los días, desde hace muchísimo tiempo, ha tomado el servicio de publicar todos los días, cosa que el grupo todos los días por lo menos se active una vez y que las personas que están del otro lado reciban, reciban algo con respecto a conciencia de Krishna. Sergio, ¿sí? ¿Usted quería decir algo? Sí, cada vez que aparece una publicación de la madre Giselle, yo digo, bueno, me siento, porque hay que hacer correr el scroll, porque es un texto para Para leer. sentarse a leer y meditar, ¿no? No es así nomás. Está muy bien. Lo Está muy demás se bien. viene ahí en el momento, lo de Giselle hay que, momentito, esto es en serio, digamos. Es una publicación en serio, es una publicación en serio. Bueno, entonces aprovecho que ya está hoy presente y le agradezco personalmente el servicio que está haciendo, es muy bueno y mantiene entusiasmada a mucha gente. Hoy creo que hay como 170 personas en el grupo de estudio. Es un montón de personas de todas partes del mundo, gente nueva, hay devotos de muchos años, distintas personas en distintos niveles de conciencia y todos de una forma u otra estudiando con nosotros todos los meses desde hace ya 5 años, ¿no? Hare Krishna Mar del Plata hace poquito cumplió 5 años y estamos con el grupo de estudio desde el primer programa que tuvimos. Así que, bueno, muchas gracias a Giselle. Y el día de hoy nuestro cierre es con el Bhagavad Gita. Así fue nuestro tema de estudio en diciembre, va a ser nuestro tema de estudio hasta fin de año, fin de mes. Yo voy a repetir básicamente algo que pude tener la oportunidad hace poquitos días de hablar en nuestro programa público, en el Encuentro Espiritual Urbano, y voy a contar un poco qué es el Bhagavad Gita. Y después, bueno, dejamos lugar para que ustedes también puedan hacer sus aportes o pregunten o charlemos un ratito. Entonces, el Bhagavad Gita básicamente es el texto de cabecera para nuestra tradición, la tradición del Bhakti Yoga. ¿Sí? Todas las religiones o todas las tradiciones espirituales tienen como su texto, su libro, ¿no? La escritura. Bueno, en nuestro caso, ese texto o ese libro, el principal, el fundamental, es el Bhagavad Gita. Después, si queremos ampliar nuestra bibliografía, tenemos el Srimad Bhagavatam, por ejemplo. Pero Bhagavad Gita, digamos que es la esencia, es la base. Y como hablábamos el otro día con una persona, es básicamente el resumen de todos los Vedas. El Bhagavad Gita es Vedanta, que literalmente significa eso, ¿no? Resumen del conocimiento o conclusión del conocimiento. Entonces hay textos que obviamente son más extensos. El Srimad Bhagavatam, que mencionábamos recién, tiene 18.000 versos. El Mahabharata, por ejemplo, tiene 100.000 versos, ¿no? Hay textos muy grandes, hay literatura muy extensa dentro de la bibliografía del yoga. El Bhagavad Gita apenas son 700 versos. Pero en esos 700 versos está contenida, digamos, la esencia de toda la filosofía del yoga. Por eso para nosotros es una lectura imprescindible y podemos leer y leer y leer y leer y releer constantemente el Bhagavad Gita y siempre va a ser actual para nosotros, siempre va a ser significativo para aquellos que practican el sendero del Bhakti Yoga. Es nuestro manual de cabecera, ¿no? Si queremos realmente profundizar en nuestra práctica, bueno, entonces el Bhagavad Gita es el texto que nos va a ayudar a hacer eso. Son 700 versos, esos 700 versos están distribuidos en 18 capítulos
Y esos 18 capítulos están divididos en 3 secciones. Y esos 700 versos, en realidad, lo que contienen es, documentan una conversación. Los 700 versos del Bhagavad Gita es el registro de un diálogo. Es un diálogo entre Arjuna y Krishna, entre el hombre y Dios. Y en ese diálogo, en esa conversación, en esa charla que tienen Krishna y Arjuna, aparecen 5 temas principales, pero después también se hablan de muchas cosas que son incluso significativas al día de hoy, a la persona actual, contemporánea, moderna, porque son los famosos dilemas existenciales de la humanidad. Entonces, aunque el Bhagavad Gita tiene una antigüedad de 5.000 años, cuando lo leemos, las temáticas aún nos resuenan. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que un texto tan viejo, tan arcaico, en un idioma antiguo, todavía al leerlo me resuene? ¿Cómo puede ser que estos temas todavía sean vigentes o sean de importancia para la persona moderna? Y es porque son temas eternos, son temas del ser, de la existencia humana, que no están sujetos a tiempo, lugar y circunstancias, ¿no? Por más que el Bhagavad Gita se haya hablado hace 5.000 años atrás en Kurukshetra, que es una región de la India, entre Arjuna y Krishna, ese diálogo no está circunscrito a ellos, sino que como de lo que se habla es de principios y valores de la vida humana, ese diálogo es válido para todas las personas en cualquier tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Entonces yo estoy, por ejemplo, en Mar del Plata, 2022, hay personas en Buenos Aires. Viviana, usted está en Bahía Blanca, ¿no es cierto? Hay personas en Bahía Blanca, ¿no? Y para todos nosotros el Bhagavad Gita nos resuena, a todos nos sirve, a todos nos es útil esa información. Todos vibramos y entendemos cuál es el dilema de Arjuna, porque también vibramos y entendemos en los dilemas que plantea Arjuna, porque siguen siendo nuestros propios dilemas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Dios existe? ¿Dios no existe? ¿Qué hay después de la muerte? Todas esas preguntas, que son las preguntas clásicas existenciales del ser humano, son básicamente las que se plantean en el Bhagavad Gita. De un modo u otro, Arjuna toca esa fibra íntima de cada uno de nosotros. Por eso esa información sigue siendo importante incluso después de 5.000 años. Entonces, como dije, son 700 versos, son 18 capítulos, son 3 secciones, y los temas principales que se plantean en el Bhagavad Gita no son exclusivos, ¿sí? Porque hay muchos temas en el Bhagavad Gita, pero hay 5 que se repiten, por eso se llaman principales. Y escala el tiempo, la noción de tiempo aparece constantemente. Prakriti, que tiene que ver con el mundo material, ese es otro tema que se trata. ¿Qué es el mundo material? ¿Dónde estoy metido? ¿Qué es este medio ambiente con el cual ahora tengo que lidiar? Karma, el tema de la acción, que es básicamente el tema que inicia el Bhagavad Gita, ¿sí? La conversación comienza con Arjuna queriendo no actuar. Entonces su renuncia a la acción es básicamente lo que da puntapié a la conversación, al diálogo. Entonces karma es uno de los temas importantes del Bhagavad Gita, la acción, qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo correctamente y cómo hacerlo incorrectamente. Jiva, el alma, ¿sí? El ser, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra verdadera identidad. Y después Ishvara, el último tema principal del Bhagavad Gita, que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Esos son los 5 temas principales, pero hay otros temas también, ¿sí? Que se llaman secundarios. Que por ejemplo uno de los temas es yoga. ¿Cuál es la unión entre Jiva, el alma, e Ishvara, Dios? ¿De qué forma se relacionan Dios y las almas? Eso es el concepto de yoga que aparece en el Bhagavad Gita. Dharma, que es un tema también importante en el Bhagavad Gita, el tema del deber. ¿Cuáles son los deberes? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son los compromisos del ser humano? ¿Sí? Manas, el tema de la mente. El otro día hablaba con los devotos que si uno lee el Bhagavad Gita desde una perspectiva psicológica, básicamente lo que hacen Krishna y Arjuna es una especie de psicoterapia, ¿no? Donde Arjuna es el paciente que va con todas las dudas, con toda la ansiedad, con todos los interrogantes, con todo el desconocimiento respecto a qué sucede, y Krishna es como el terapeuta
que lo va como guiando, lo va aconsejando, ¿no? Le va dando, incluso le va dando un tratamiento, ¿no? Le plantea una forma para poder resolver el conflicto que está viviendo. Entonces, manas, mente, hay todo un estudio profundo, muy profundo de la psicología desde la perspectiva del yoga en el Bhagavad Gita. Guna, ¿no? Otro de los temas que tiene el Bhagavad Gita, el tema de las energías o las modalidades de la naturaleza material, ¿no? ¿Qué son estas energías que hacen que a veces estemos tranquilos, que estemos felices, que estemos bien, que de repente estemos brotados, enojados, corriendo de acá para allá, ¿no? ¿Por qué esos cambios de humor? ¿Por qué esos cambios de modalidad? ¿Cuáles son esas energías que nos afectan en el día a día? Las gunas. Jnana, el conocimiento, ¿no? Otro de los temas importantes que tiene el Bhagavad Gita. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál es el verdadero conocimiento? Krishna en el Bhagavad Gita establece una jerarquía epistemológica, ¿no? ¿Qué es lo que hay que conocer? ¿Qué es lo que tiene verdadero valor para conocer? ¿Existe la verdad absoluta o todo es conocimiento relativo? ¿No? Todo eso también se trata en el Bhagavad Gita. Entonces hay mucha información, es un diálogo muy rico, es un diálogo muy profundo y es un diálogo muy bello también, porque está escrito en forma de poesía. Nosotros a veces nos perdemos de esa noción del Bhagavad Gita, a veces leemos solo la traducción o leemos los comentarios y como no estamos versados en el sánscrito, nos perdemos de la belleza estética que tiene la escritura del Bhagavad Gita, la literatura del Bhagavad Gita, que es un poema, es una poesía. Entonces hay una métrica, hay un ritmo, hay rimas, ¿sí? Tiene todos los condimentos, todas las características de un poema. Y está escrito de esa forma poética. Y Bhagavad Gita, literalmente, se puede traducir, el título se puede traducir como el poema de Dios o la canción de Dios. Entonces eso también nos da una idea de cuál es, digamos, el género literario al cual pertenece el Bhagavad Gita. Y hablando de géneros, dentro de los Vedas, dentro de la literatura védica, hay muchos géneros. No es que todos los Vedas son iguales, no todos están, digamos, escritos de la misma forma, ni están apuntados al mismo público. La literatura védica es muy amplia y al igual que la literatura nuestra, mundana, de Occidente, si uno va a una biblioteca o si uno va a una librería, encuentra que los libros están separados por género. Entonces uno puede ir a la sección policial, puede ir a la sección histórica, a la novela, a la ficción, a la no ficción, y uno elige lo que quiere leer. Entonces la literatura védica es lo mismo, está separada en secciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés la sección o el género Purana, donde ahí pertenece el Srimad Bhagavatam, ¿no? Purana. Purana significa historias. Entonces son historias de la antigüedad, ¿no? Entonces uno lee el Srimad Bhagavatam y el Srimad Bhagavatam básicamente es una antología o un compilado de historias, distintas historias de reyes, historias de avatars o apariciones del Señor, los pasatiempos mismos de Krishna, ¿no? Son distintas historias de sabios de la antigüedad, se van contando historias y a través de las historias nosotros aprendemos distintas lecciones o conocemos distintos principios y valores. Vamos aprendiendo como si fuéramos niños a través de un cuentito. Después están por ejemplo, los sutras, ¿no? Que son colección de frases cortas o aforismos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Vedanta Sutra, el Yoga Sutra, el Kama Sutra, ¿sí? Son otro género. Son libros como de breves, ¿no? Y las frases son muy cortitas. Sutra significa eso, que son como aforismos, frases cortas. Y tenemos una categoría que se llama Upanishad. Y los Upanishads son los textos filosóficos de la literatura védica. No es que todos los textos védicos sean filosóficos. Hay textos védicos que no son filosóficos. Por ejemplo, la bibliografía del Ayurveda, de la ciencia de la salud, no es necesariamente filosófica, sino que es eso. Es información sobre la ciencia de la salud desde la perspectiva del yoga, Ayurveda. Entonces, si uno quiere leer filosofía, no le recomiendo los textos de Ayurveda, porque no hay tanta filosofía ahí, pero sí hay mucho conocimiento respecto a cómo funciona el cuerpo, por ejemplo.
Pero si uno quiere sumergirse en la filosofía, entonces el género que se le recomienda es el Upanishad. Los Upanishad son tratados filosóficos, son textos filosóficos. Un Upanishad que todos conocemos, que Srila Prabhupada tradujo, es el Sri Upanishad, ¿sí? El Sri Upanishad, que habla justamente sobre Krishna, sobre Dios, sobre Vishnu. Y otro Upanishad es el Bhagavad Gita. Un título alternativo al Bhagavad Gita es Gita Upanishad. ¿Sí? Nosotros lo conocemos como Bhagavad Gita, pero también esa obra se conoce como Gita Upanishad. Entonces es un texto filosófico, ¿no? Y como hablábamos recién, los temas que contiene el Bhagavad Gita son temas claramente filosóficos, incluso teológicos, ¿no? Es una filosofía específica, es una filosofía de Dios, una filosofía del alma, una filosofía del ser. Este Bhagavad Gita se habló originalmente hace 5.000 años y luego fue puesta por escrito por Vyasadeva, ¿sí? La persona que también se ocupó de categorizar los distintos textos que pertenecen a la literatura védica. Y ese diálogo se dio ante una batalla, en la previa de una batalla, de una guerra civil y una batalla conocida como la batalla de Kurukshetra. Kurukshetra era el lugar donde esos guerreros habían decidido pelear y resolver el conflicto que tenían. El conflicto en realidad es un problema de sucesión al trono. Por eso es una guerra civil. Toda la batalla de Kurukshetra ocurre en el seno de una familia. Y son dos bandos de una misma familia la que están peleando. Y el motivo de la pelea es que no se ponen de acuerdo en quién tiene que ser el emperador, quién tiene que ser el rey, quién tiene que suceder al trono. Hay una facción de la familia que cree que el heredero es una persona llamada Duryodhan, que es una persona bastante mala dentro del contexto del Bhagavad Gita y el Mahabharata. Es como el villano de la película. Y otra facción de la familia cree que el heredero legítimo, que de hecho es el heredero legítimo, debería ser Yudhishthir, que es el hermano mayor de Arjuna, del protagonista del Bhagavad Gita. Entonces, como se generan esos dos bandos, la familia se separa, se divide en dos. Los que están a favor de Duryodhan se conocen como los Kurus, que en realidad Kuru es el apellido de toda la familia. Todos son Kurus, en realidad. Es como el nombre genérico de la familia. Pero bueno, digamos, los malos son conocidos como los Kurus y los buenos, los que apoyan a Yudhishthir, son conocidos como los Pándavas. Y se conocen como los Pándavas porque son los 5 hijos del rey Pandu. Entonces, colectivamente se los conoce como Pándavas. Durante muchos años, estas dos facciones lucharon y discutieron diplomáticamente, ¿no? Intentaron llegar a distintos arreglos, no se llegó a ningún tipo de arreglo. Los Pándavas en un momento fueron exiliados, ¿no? Fueron echados del reino, y al regreso, cuando intentan reclamar la herencia del trono, es cuando se desata la guerra, después de décadas de intentos diplomáticos pacíficos de resolver el conflicto no se resuelve, sino que peor, va como increciendo, va escalando, hasta el punto en que se declaran mutuamente la guerra. Y la guerra está por suceder cuando se habla del Bhagavad Gita. Y se habla el Bhagavad Gita porque Arjuna quiere ver al enemigo. Al comienzo del Bhagavad Gita, Arjuna le pide a Krishna que lo acerque al medio del campo de batalla porque él quiere ver quién van a ser sus enemigos. Él quiere ver con quién va a luchar. Pero, para sorpresa de Arjuna, cuando él llega a la mitad del campo de batalla, lo que ve en el campo contrario es su propia familia. Él ve a sus tíos, él ve a su abuelo, él ve a sus primos, él ve a sus amigos de la infancia, que son las personas que van a intentar matarlo. Y eso le genera una crisis a Arjuna, le genera una especie como de duda profunda respecto a si vale la pena luchar o no luchar. Y se describe en el Bhagavad Gita lo que hoy son los síntomas de un ataque de pánico. En el primer capítulo del Bhagavad Gita, cuando Arjuna por fin ve a sus enemigos, se cuenta que él empieza a temblar, empieza a sudar, que no puede respirar, que se cae de rodillas en la carroza donde está montado, que las armas se le caen de la mano,
Entonces él básicamente tiene lo que hoy conocemos como un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Y la persona que está ahí para asistirlo es Krishna. Entonces ahí arranca el diálogo. Arjuna, ante esta situación que él no logra comprender, empieza a hablar con su amigo, con la persona que tiene ahí en el carruaje. Y Krishna arranca entonces a narrar el Bhagavad Gita. A lo largo del Bhagavad Gita, como decíamos recién, están estos 700 versos, estos 18 capítulos, y están las 3 secciones, y cada sección trata principalmente un tema. Las secciones son bloques de 6 capítulos. Entonces son los 6 capítulos del comienzo, los 6 capítulos del medio y los 6 capítulos del final. Los primeros 6 capítulos tienen que ver con el karma, con la acción, esto que mencioné antes. El tema de accionar o no accionar, qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, ese es el tema que da inicio al Bhagavad Gita. Porque ese es el primer planteo de Arjuna. ¿Qué tengo que hacer? Se viene esta guerra, ¿yo tengo que participar de la guerra o puedo irme, puedo huir de la guerra y evadir mi responsabilidad? Entonces ese es el primer gran tema, el karma. El segundo gran tema, en la segunda sección, es el bhakti. La sección del medio es la sección de la devoción, la sección del servicio. Y ahí está la esencia del Bhagavad Gita. Yo el otro día en la charla que tuve hablaba sobre cuál es la esencia del Bhagavad Gita. La esencia del Bhagavad Gita es la sección del medio, entre el capítulo 6 y el capítulo 13. Ahí está lo más jugoso del Bhagavad Gita y lo que a nosotros como Bhakti Yogis más nos interesa, que es toda la explicación de qué es el Bhakti, qué es la devoción o qué es el servicio amoroso a Dios. Eso está en el centro del Bhagavad Gita, está justo en el medio. Y la última sección es la sección del jnana, la sección del conocimiento. Y la última sección es una especie como de repetir los temas que ya se hablaron a lo largo del Bhagavad Gita, pero con una vuelta de tuerca. Hay como un agregado. Krishna y Arjuna vuelven a hablar sobre el tiempo, vuelven a hablar sobre las almas, vuelven a hablar sobre el mundo, ¿no? Vuelven a hablar sobre todos los temas, pero ahora Krishna le agrega una nueva capa de información, le da como una vuelta de tuerca a todos los temas que ya vieron. Por eso es la sección del conocimiento. Hay un conocimiento un poco más profundo en la última sección del Bhagavad Gita. De hecho, el último capítulo del Bhagavad Gita, que es el capítulo 18, es muy parecido al capítulo número 2. Es un resumen general de toda la conversación. Entonces, una vez más, se repasa todo lo que se habló, se repasa todo lo que se vio y se vuelve como a profundizar en los temas principales. Y ese es el Bhagavad Gita. Eso es lo que nosotros tenemos como texto de cabecera, como nuestra Biblia, por así decirlo, ¿no? A veces muchas personas, de hecho, llaman al Bhagavad Gita la Biblia de la India. Y es porque para muchas personas, para miles y millones de practicantes de Bhakti Yoga en todo el mundo, es el texto fundamental, ¿no? Sin Bhagavad Gita no tendríamos nosotros el manual para la práctica del Bhakti Yoga. Esa es la realidad. Nuestro proceso de conciencia de Krishna, si tuviéramos que resumirlo de alguna forma, está ya resumido en esos 700 versos del Bhagavad Gita. Todo lo que necesitamos saber y entender y comprender y realizar respecto a nuestra práctica espiritual está en el Bhagavad Gita. Y el cierre del Bhagavad Gita es muy interesante porque Krishna en los últimos versos del Bhagavad Gita, él nos explica a nosotros cuál es el servicio que a él más le agrada, cuál es el acto devocional que a él más lo satisface. Y Krishna literalmente dice que lo que a él más le gusta, lo que a él más le satisface, es que nosotros podamos compartir el conocimiento del Bhagavad Gita con otras personas. Entonces el Bhakti Yogi, nosotros como devotos, tenemos el compromiso, tenemos la obligación, no solo de beneficiarnos individualmente de la información contenida en el Bhagavad Gita, sino también compartírselo a todos los demás. No solo quedárnoslo nosotros para nuestro propio bienestar personal, sino también hacer
partícipe de ese bienestar a todo el mundo. Y Krishna dice literalmente en los últimos versos del Bhagavad Gita que el devoto que comparte este conocimiento es el más querido para él. Entonces, también tenemos la instrucción no solo de leer el Bhagavad Gita, sino también de compartir las enseñanzas del Bhagavad Gita. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras posibilidades, va a poder hacer eso, ¿no? Algunos van a poder compartir con la familia, otros van a poder compartir con la familia y los amigos, otros van a poder compartir con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, otros podrán compartir con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una posición única, somos individuos eternos, tenemos nuestras capacidades y de acuerdo a nuestra capacidad y a nuestro estado de conciencia, podemos y debemos transmitir esta información a otras personas. A veces es a los hijos, a la familia, al esposo, a la esposa, a veces un vecino, a veces un pariente, a veces un amigo, a veces un compañero de trabajo. Las opciones son infinitas. Hay personas que salen todos los días a la calle y encaran a extraños, personas completamente desconocidas, y les hablan del Bhagavad Gita. Ahí hay gente que, por ejemplo, encara las redes sociales y predica o comparte conciencia de Krishna desde las plataformas y desde internet. Hay gente que organiza programas, hay gente que canta, hay gente que distribuye alimentos ofrecidos a Dios. No importa, cada uno de nosotros sabe cuál es su capacidad, cuál es su mejor habilidad. Bueno, el secreto de conciencia de Krishna es emplear nuestra habilidad en el servicio al Señor. ¿Sí? Eso es básicamente lo que nos enseña Krishna en el Bhagavad Gita. Y de todo eso nos beneficiamos cuando leemos el Bhagavad Gita. Y particularmente nos beneficiamos porque nosotros tenemos la enorme fortuna de conocer el Bhagavad Gita tal como es, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Porque si uno va a una librería o va a una biblioteca, va a encontrar que hay muchas versiones del Bhagavad Gita. Pero no todas las versiones del Bhagavad Gita tienen el mismo peso específico. Por ejemplo, yo antes de leer el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, había leído el Bhagavad Gita de Mahatma Gandhi. Y la verdad, no me movió un pelo. Lo leí y entendí la historia general, pero si ustedes tienen acceso algún día al Bhagavad Gita de Mahatma Gandhi, van a ver que él básicamente lo plantea como si fuera una fábula, como si fuera un cuento, como si fuera una leyenda. Entonces lo leí y interpreté eso, ¿no? Yo lo habré leído cuando tenía 14, 15 años. Y es como haber leído una fábula de la India, ¿no? Como una especie de mitología hindú. Entonces, ok, ya entendí, Krishna es Dios, Arjuna es un príncipe, hay una guerra, hay un debate filosófico sobre el alma, etcétera, etcétera. Lo cerré y pasé a leer otra cosa, ¿no? Y agarré el próximo libro. No me movilizó internamente. Y hay varias razones por eso. El Bhagavad Gita, tal como es de Srila Prabhupada, tiene dos características que la diferencian de los demás. Primero, su peso académico. Si ustedes leen el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, van a leer que hay muchas capas de información. Está el sánscrito original, está la traducción palabra por palabra, está la transliteración para que nosotros fonéticamente podamos pronunciar el sánscrito. Está la traducción y está el comentario. Por ejemplo, el Bhagavad Gita de Gandhi no tiene eso. El Bhagavad Gita de Gandhi es como solo los versos, la narración de los versos. No hay ningún comentario, apenas hay una introducción al Bhagavad Gita de Gandhi. Y encima en la introducción Gandhi dice que él no es experto en sánscrito y él dice que esa narración, ese diálogo entre Krishna y Arjuna es una alegoría, como si fuera una especie de fábula. Así arranca Gandhi su presentación del Bhagavad Gita. O sea, él dice, no soy experto en sánscrito, o sea que no es experto en el idioma que está escrito el Bhagavad Gita. Y después su interpretación del Bhagavad Gita es simbólica, no es literal. Prabhupada ya arranca desde otro lugar. Prabhupada sí es un experto en sánscrito. Prabhupada aprendió sánscrito desde que era básicamente un infante. El padre de Srila Prabhupada le pagó tutor de sánscrito durante toda su infancia. Y Prabhupada, cuando era muy joven, ya era experto en sánscrito. Ya sabía leer, hablar y traducir a la perfección el sánscrito, que es un idioma antiquísimo. Es como... Sí. ¿El de la portada celeste de quién es?
el Bhagavad Gita que tiene una portada celeste, Hastinapura, puede ser una cosa así. Sí, hay un Bhagavad Gita con el señor Ganesha en la tapa. Ese es el de la Fundación Hastinapura. Yo también leí ese lo leí después de ser devoto. Y, por ejemplo, esa versión del Bhagavad Gita, sin ofender a nadie en particular, no sé quién es el traductor, no quiero criticar a nuestros hermanos de la Fundación Hastinapura, pero es la peor traducción que leí del Bhagavad Gita en toda mi vida. Huir de esto. No, la traducción es, creo que si a un mono le dan un crayón y le dan un ejemplar del Bhagavad Gita, le dicen, traducí esto, creo que ese simio va a tener más capacidades para acertar qué significa el sánscrito que el Bhagavad Gita de la Fundación Hastinapura. Es patética la traducción. La única cosa a favor que tiene la traducción de la Fundación Hastinapura es que no hay comentarios. Eso es lo único bueno de ese Bhagavad Gita. No hay comentarios. Por lo menos no embarran la cancha más de la que está embarrada. Por lo menos eso. Pero la traducción es paupérrima. Con Prabhupada nos garantizamos que la traducción es perfecta. ¿Sí? Es un experto en sánscrito, traduciendo un texto en sánscrito. Y si nosotros tuviéramos dudas respecto a la traducción de Srila Prabhupada, Prabhupada pone todo ahí en el papel, en la tinta. Si nosotros tuviéramos dudas respecto a cualquiera de sus traducciones, podríamos ir a un traductor sánscrito-castellano, podríamos buscar un diccionario de sánscrito y castellano y corroborar si cada una de esas palabras dice lo que Prabhupada dice, porque Prabhupada se expone en el Bhagavad Gita, ¿no? No es que solo traduce y comenta, sino que nos deja el texto original para que nosotros, si tuviéramos algún tipo de problema o duda con la traducción, pudiéramos constatar si eso es cierto o no es cierto. Entonces, académicamente es muy válido el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Por eso es el Bhagavad Gita que se estudia en las universidades. ¿Sí? Y además, él no hace una interpretación, sino que se basa en las escrituras. Bien, y ahí está el segundo punto. Por lo cual también se destaca el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, que Srila Prabhupada es un Bhakti Yogi. O sea, Prabhupada no solo es un experto en sánscrito, sino que Prabhupada es un practicante de la metodología o del sistema que plantea ese libro. A diferencia de otros traductores que pueden ser filósofos, pueden ser, no sé, lingüistas, pueden ser antropólogos, pueden ser expertos académicos, eruditos, pero en otras áreas, no en la teología de conciencia de Krishna. Entonces también va a haber errores de interpretación filosófica. ¿Por qué? Porque las personas que están traduciendo y comentando ese texto no practican lo que dice ese texto, no hacen los ejercicios que el propio texto plantea. Mientras que Srila Prabhupada sí. Srila Prabhupada y lo está practicando desde que es niño, ¿no? Desde que nació, estaba practicando ese sistema. Entonces no solo tiene la experticia del idioma original en el que está escrito el texto, que ya es un idioma difícil, complejo, es el sánscrito, sino también Prabhupada tiene la experticia de la práctica, de la metodología, ¿no? Que ese mismo texto presenta. Entonces, no es que leemos el Bhagavad Gita de Prabhupada porque somos fanáticos, porque, no sé, nos lavaron el cerebro y porque pertenecemos a una secta. Leemos el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada porque entendemos que esa es la versión que más néctar o más jugo le puede extraer al diálogo original. Si nosotros leemos el Bhagavad Gita de Prabhupada, no solamente vamos a entender cabalmente qué está sucediendo con el texto mismo, sino que vamos a poder hacer el ejercicio de transformación que el texto plantea. Si tuviéramos ganas de practicar Bhakti Yoga, entonces Prabhupada en sus comentarios nos ayuda a aprender cómo practicar el Bhakti Yoga. Entonces, bueno, gracias a Krishna tenemos esa oportunidad, ¿no? Nosotros tenemos la misericordia del Prasadam de Srila Prabhupada y el Bhagavad Gita tal como es esa misericordia que nos llega a nosotros. Sergio y Georgina levantaron la mano. Georgina, ¿puede ser que usted haya levantado la mano recién? Sí, bueno, vamos con Georgina primero. Adelante. Perdón, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Una pregunta, ¿cómo sería la manera más adecuada de leer el libro? Porque yo lo tengo y bueno, a veces lo abro en donde caiga
y empiezo a leer y bueno, y ahí está bien. Mucho ya de escuchar a los devotos, es como que uno va siguiéndole el hilo, ¿no? Pero, ¿cuál es la manera adecuada de leerlo? ¿En el orden? ¿Escuchar a algún devoto avanzado para que poder interpretarlo sobre lo que uno va leyendo? ¿O cómo sería la mejor manera de leerlo? El Bhagavad Gita, uno puede leer como usted dice, uno puede, por supuesto, puede agarrar el texto y leer, abrirlo, leer de a un verso a la vez, aunque sea aleatoriamente. Eso no es que está prohibido, se puede hacer si uno quiere. Pero el Bhagavad Gita tiene una lógica interna. O sea, el diálogo tiene una lógica interna. No es que Krishna y Arjuna hablan aleatoriamente, sino que los temas se van enganchando unos a otros. Entonces, hay una recomendación de leerlo de punta a punta, porque el diálogo tiene una coherencia interna que es útil para nosotros poder profundizar más en los temas. Independientemente de que si, por ejemplo, un día quiero leer sobre el karma, yo puedo buscar en el índice temático y solamente leer sobre el karma, supongamos, porque ese día, no sé, me inspiré en ese tema o porque un devoto me hizo una pregunta y ahora quiero saber un poco más, ¿no? Entonces, no está mal, digamos, si uno quiere extraer como perlitas sueltas del Bhagavad Gita. Pero si queremos, digamos, beneficiarnos del plan pedagógico que tiene el Bhagavad Gita, entonces tenemos que como atravesarlo desde el primer verso hasta el último verso, porque Krishna en el Bhagavad Gita hace de maestrito. O sea, él cuando va presentando los temas, la verdad que Krishna es el ser supremo, también es el maestro supremo, y tiene un sistema pedagógico supremo, donde él va guiando a Arjuna por distintas etapas o niveles de conocimiento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, por ahí no sabemos tanto sobre alguna cuestión básica de conciencia de Krishna, y de repente leemos un verso que nos pasa por elevación, por ahí nos va a resultar difícil ese verso, suelto. Pero si lo leemos en un contexto, por ahí es un poco más sencillo de comprender. De hecho, no solamente los capítulos tienen temáticas internas, sino que ustedes cuando lean el Bhagavad Gita van a ver que cada 3 o 4 versos cambian de tema, ¿no? Hay como secciones en el Bhagavad Gita. Entonces, no está mal leerlo como usted dice, pero por ahí para poder entender toda la cohesión, toda la coherencia o la lógica interna del diálogo, en algún momento tendría que tener la experiencia de leerlo todo, de punta a punta. E independientemente, ya sea que lo lee a verso suelto o lo lee por entero, siempre léalo en compañía de un devoto. Porque hay situaciones y hay contextos en el Bhagavad Gita que son muy distintas a las situaciones y los contextos que nosotros vivimos hoy. Yo justamente el otro día hablaba con una persona. Nosotros en el siglo XXI estamos muy alejados de la realidad del Bhagavad Gita. Estamos muy alejados socialmente, culturalmente, espiritualmente. Nosotros vivimos en una sociedad que no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad en la que vivió Arjuna. Nada que ver. No hay prácticamente cero punto de coincidencia entre el mundo de Arjuna y el mundo nuestro. Fuera de lo que dije yo antes, de los dilemas existenciales básicos de la humanidad, el contexto socio-histórico, cultural, económico, geográfico, todo lo demás es distinto. Entonces hay versos en el Bhagavad Gita que nos cuestan entender, pero no nos cuestan entender porque somos idiotas, que bueno, hablo por mí, yo tampoco soy un genio, pero digo, no es porque seamos imbéciles, es porque estamos muy alejados de esa realidad. Y necesitamos a alguien que nos pueda contextualizar. Prabhupada lo hace en muchos de sus comentarios. Pero ahora también tenemos otra realidad. O sea, la realidad de hoy incluso es distinta a la realidad de Prabhupada. Cuando Prabhupada traducía y comentaba en la década del 60, hace 50 años atrás, a hoy, el mundo también cambió, volvió a cambiar. ¿No? El siglo XXI es distinto al siglo XX. O sea, otra vez estamos en el mismo como dilema. Entonces, mi recomendación es que lea como ya sea que lo lea como lo lea, léalo en compañía de un devoto. Puede ser en compañía presencial o puede ser en compañía virtual. O sea, uno puede ir leyendo y cuando tiene una duda le hace una pregunta a alguien, por ejemplo, ¿no? O puede integrar algún grupo de estudio del Bhagavad Gita, que me imagino que debe haber en algún lado algún grupo de estudio del Bhagavad Gita, y apoyarse en los devotos para hacer la lectura. Porque a mí me pasó y le pasa a todo el mundo. Uno empieza a leer el Bhagavad Gita y hay cosas que no entiende. No se entiende, y cosas incluso que nos resultan incómodas del Bhagavad Gita. Entonces, ¿cómo superar esos escollos? Bueno,
los devotos la pueden ayudar. ¿Está bien? Muchas gracias. Me pasó el otro día, perdón, Sí. leyendo la Biblia, el día de la Navidad, me puse en ese plan de leer una parte. Y ahí es donde me entró la bronca por la cual me fui de la iglesia también. Que decía que no me acuerdo a qué personaje es que le dice que vaya a sacrificar al hijo al monte. Y ahí me empezó a agarrar un ataque y digo, El Antiguo ¿ese es Testamento. Dios? Digo, ¿y ese es Dios? Ya me había agarrado una bronca terrible. Está bien, entiendo de que leyéndolo sola, listo, regalo la Biblia, pero bueno, por ahí si lo hubiera hablado con algún cura, por ahí me daba una explicación, claro. No, tenemos que, para mí es muy importante, estos son textos arcaicos, ¿no? La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, es muy, muy antiguo. Es básicamente la misma antigüedad que el Bhagavad Gita. Entonces el Antiguo Testamento, el Bhagavad Gita, necesitan que contextualicemos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento avala la esclavitud. Hay versos donde se habla positivamente de la esclavitud en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo consensuamos, cómo congeniamos eso en el siglo XXI? ¿Cómo lo entendemos? Necesitamos que alguien me lo explique. Porque si me dejo llevar por el filtro de mi mente, la forma en que nosotros estamos seteados psicoemocionalmente hoy contrasta mucho con esa información. Entonces tengo la reacción natural de rechazarlo. Pero si alguien me acompaña en esa lectura, si alguien me contextualiza, entonces puedo pasar del rechazo a, bueno, por lo menos a una comprensión, digamos, cultural. Esto estaba sucediendo en un contexto. Bueno, el contexto era entonces este verso alude a esta situación. Ok, puedo seguir avanzando. El Bhagavad Gita pasa lo mismo. No, el Bhagavad Gita no habla de la esclavitud, pero digo, tiene textos o tiene momentos donde, como yo estoy tan lejos de esa realidad, me parece tan lejano, y al parecer tan lejano, me cuesta vincularme con la información. Entonces necesito a alguien que achique la brecha, ¿no? Esa grieta, alguien me la tiene que achicar para que yo me pueda sentir movido por la información que estoy leyendo. ¿Se entiende, no? Más o menos. Sí, muchas gracias, sí. Gracias a usted, Sandra. Sergio, ¿usted quería decir algo? Sí, gracias, Pablo. Bueno, yo lo terminé de leer a la Bhagavad Gita hace muy poco. Muy bien. Lo hice de punta a punta, conteniendo un poco a veces la ansiedad, ¿no? De qué pasa después. ¿Qué pasará? Claro. Y bueno, sí, decididamente, ¿no? El trabajo de Prabhupada es increíble. Y yo como, bueno, estoy de un tiempo a esta parte como obsesionado con dos cosas. La fuente, que se cite la fuente, y el cuadro completo. Claro. No el recorte de lo que a mí me convenga en el momento o desde mi postura, ¿no? El cuadro completo. Esto, bueno, incluso se filtra con algún comentario que yo pido que se haga en el grupo de estudio, ¿no? Me digo, perdón, cuando no aparece la fuente yo inmediatamente estoy preguntando de dónde proviene esto. Está muy bien. Porque así es como se evita que se pierda el nivel académico que tiene, ¿no? El texto de Bhagavad Gita tal como es, que bueno, es claramente de un nivel académico muy profundo. De hecho, bueno, yo lo empecé a leer y sin haber terminado el primer capítulo dije, voy a tener que releer esto, no tanto porque no lo haya entendido, creo haber entendido, sino porque digo, a ver, yo leo medio comentario de Prabhupada y digo, esto es tan rico que cuando llegue a la 10ª página voy a estar sepultado por más información y más riqueza, y voy a olvidar lo leído previamente, porque es casi imposible de retener, ¿no? Y bueno, cuando se llega al final de los 700, de las 700 estrofas, bueno, se confirma esto, ¿no? O sea, uno sabe que lo empieza, pero sabe que no lo va a terminar de leer nunca, en realidad, ¿no? Es un sinfín, ¿no? Una especie de samsara de lectura, ¿no? No se terminará más. Ahora empecé el Srimad Bhagavatam, pero digo, bueno, ahí está el Bhagavad Gita para retomarlo
constantemente, ¿no? Y bueno, más ahora en el grupo de estudio. Entonces, bueno, eso, ¿no? A mí me pasó eso con la lectura, darme cuenta que primero, bueno, el grado académico que tiene el texto y después, bueno, texto permanente de cabecera porque no tiene fin, ¿no? Y la abundancia y la riqueza que tiene obliga a repasar porque, a ver, esto es tan rico y tan valioso que no puedo dejarlo pasar. Claro. Pero no lo puedo retener tampoco, o sea, cimentar lo que está en el texto. Claro. En lo cotidiano. Ese es el verdadero desafío, ¿no? Hacerlo carne, digo, ¿no? Bueno, y es todo un trabajo, ¿no? Que imagino yo que toma toda una vida. Sí, yo lo encontré de grande, ya un poco grande, pero bueno, trataré de tomar lo más que pueda de él. Nada más, gracias, Prabhu. Gracias, Santo, muchas gracias. Sí, el Bhagavad Gita primero es de lectura continua, ¿no? O sea, no es que lo leí, ahora lo archivo y puedo pasar a otra cosa. No, lo leí y lo puedo... no es que puedo, lo debo volver a leer, porque es de lectura continua. Es el librito que tiene que estar en la mesa de luz. Yo siempre digo lo mismo, es el libro que tiene que estar ahí constantemente, de lectura... Por más allá que uno después pase al Srimad Bhagavatam y lea Chaitanya Charitamrita y se meta con otros textos, el Bhagavad Gita no puede como desaparecer de la dieta, no tiene que estar ahí siempre, es nuestro texto de cabecera. Y después como también hablábamos el otro día, no importa cuándo lo accedes, lo importante es que lo accedimos. Entonces, más temprano, menos temprano, no importa, porque en el plano espiritual eso no tiene validez. Lo que sí tiene validez es que lo encontramos. Y ahora tenemos que, como decía Sergio, bueno, ahora cómo lo aplicamos, ¿no? Ese es el dilema de la vida, cómo aplicar toda esta información, que también es el dilema de Arjuna. Arjuna muchas veces le pregunta a Krishna cómo hacer esto que me está... Krishna le da un consejo y Arjuna básicamente le pregunta, bueno, ¿y cómo hago esto? ¿No? Entonces Krishna como que lo va guiando. Esa es nuestra misión en la vida, es poner en práctica el Bhagavad Gita. Mi experiencia personal, o sea, mi realización personal, es que el Bhagavad Gita es más fácilmente practicado cuando se lo explicamos a otra persona. Es algo un poco místico, pero uno empieza a madurar la información cuando se lo comparte a otra persona. Es como que hay algo ahí adentro que te hace, no sé cómo explicarlo, pero te hace más experto si vos lo estás como mostrando a otra persona. Y ayuda a la otra persona porque la otra persona está recibiendo el conocimiento y te ayuda a vos porque vos estás madurando el conocimiento. Es un poco, sí, no sé, mágico, no sé cómo decirlo. También es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Cuando uno está enseñando también está aprendiendo. Bueno, entonces en el caso del Bhagavad Gita pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Sergio, ¿quería decir algo más con respecto a esto? Sí, recuerdo que Luisa, reproduce grabaciones de Bhagavad Gita y hay un fragmento, yo no tengo memoria como para ahora hacer la cita que yo pediría, pero en qué parte está, pero sí está en donde Krishna le dice a Arjuna, si no puedes hacer esto, haz esto otro, si no puedes hacer esto otro, haz lo de más allá. Llega un punto en que yo le digo a Luisa, a ver, y si no, ponete las pilas, ¿no? Claro, porque hay opciones, siempre hay opciones. Ya más opciones no te puede dar, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Recordaba ese fragmento que siempre me simpatiza, yo la miro cuando está reproduciéndolo, ¿no? Ya sabe lo que le voy a decir, ¿no? Al final. Es muy... ahí se ve la misericordia, ¿no? Justamente de Krishna al dar tantas opciones. Exacto. Sí, Krishna es muy misericordioso y acepta una multiplicidad de formas de llegar a él. Mi maestro espiritual dice, gracias a Dios, Dios no es un fanático. Así que tenemos que aprovechar que Krishna es una persona de mente muy amplia. Madre Giselle, ¿usted quería decir algo? Quizás con usted nos estamos retirando, porque Google en cualquier momento nos echa de la reunión. Sí, con respecto a lo que usted decía, que uno aprende cuando
se lo cuenta a alguien más. A mí también me pasó lo mismo que a ustedes. El otro día con Flor quisimos innovar en hacer un juego, porque digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Como que nos ponemos como niños cuando nos juntamos todos los devotos. Digo, bueno, algo tenemos que hacer. Entonces surgió el desafío de decir, bueno, ¿cuántos nombres tiene Krishna? Bueno, vamos a hacer que todos conozcamos los nombres de Krishna, porque a mí me pasaba cuando leía el Bhagavad Gita, por ahí le dije, ok, ya va. Yo me perdí al principio. Claro. ¿Quién es? ¿Por qué le dice que ya va? ¿Y por qué? O le decían de distintos nombres, entonces me pareció una buena idea para que todos sepamos, bueno, hacer unas tarjetitas y que se tengan que encontrar. Más o menos nos salió el juego, pero la idea es que nosotras dos aprendimos un montón de nombres de Krishna que no teníamos ni idea. Claro. Y saber el significado de cada nombre y nos enriqueció un montón, y a los devotos también. Entonces, eso, cuando uno por ahí puede expresarlo y hacer un pasito más, y encima hacerlo con alegría, claro, a mí me parece que eso es fundamental. Y nos benefició mucho, y a los devotos también. Qué bueno. Bueno, la felicidad, bueno, ahí está, funciona, ¿no? El sistema funciona. Uno comparte conciencia de Krishna y Krishna contento da esa felicidad en el corazón. Es como se dice, ¿no? Que cuando uno da un pasito hacia Krishna, que lo va a buscar, él da 200 hacia vos, claro, porque te quiere de vuelta, y eso es, se siente la magia. Genial. Bueno, muchas gracias. Gracias, Santa. Gracias por ese aporte. Muchas gracias. Prabhu Sergio, adelante. No, ahora me hizo pensar que es una especie de Bhakti Monopoly, ¿no? También yo que... pero a ver, está muy buena la idea. Yo ya quiero ese juego. Ahora, si sale, yo lo compro mañana. Por favor, a diseñarlo, Giselle, por favor. Hay que diseñarlo e industrializarlo. Hay unas cartas que están con respecto a citas del Bhagavad Gita, pero están todas en inglés. Si consigo, tendría que conseguir una persona que, o los derechos para traducirlo al español, o algún devoto que pinte, y las hacemos nosotros con distintas cosas y las podemos usar. Así que ese después tengo que investigar mucho. Está bien, un servicio nuevo. Ahí apareció un servicio nuevo. Bueno, devotos, en cualquier momento se nos corta este llamado de Google del día de hoy, pero bueno, queríamos hoy cerrar el mes, nuestro mes de diciembre, último mes del año, para el 2022 de Hare Krishna Mar del Plata, mes de donde cumplimos 5 años como colectivo cultural. Hace 5 años que estamos con este proyecto, hace 5 años que estamos con el grupo de estudio, y bueno, este mes estamos cerrando el estudio del Bhagavad Gita, ¿sí? Este texto fundamental para todos nosotros como practicantes de Bhakti Yoga, tenemos que sí o sí leer el Bhagavad Gita, porque ese es el manual. Ahí está toda la información de los ejercicios que nosotros queremos y debemos hacer, ¿sí? Hay mucha información en el Bhagavad Gita, hay muchos temas, incluso Srila Prabhupada en sus comentarios, algunas personas siempre me explican como que el Bhagavad Gita es introductorio, es simple, pero hay significados de Srila Prabhupada que son muy, muy profundos. Y como explicaba también Sergio, hay citas a otras escrituras. Entonces, si uno es curioso, después puede ir saltando a otros textos y continuar con su aprendizaje espiritual. El punto es que no hay que menospreciar o despreciar el Bhagavad Gita, por más que sea el primer libro quizás que uno lea, es un libro que tiene que leer siempre, constantemente. Y está la palabra de Dios ahí, no está escrito a través de un mensajero, de un profeta o de una persona santa, es directamente Krishna hablando en el Bhagavad Gita. Entonces también hay una potencia de la palabra directa del Señor. Giselle, sí, adelante, dígame. Perdón, una cosita más. Está muy bueno el libro que hizo Hidrayananda Das Goswami, que es la guía para comprender el Bhagavad Gita, que te ayuda un montón a comprenderla leyendo las dos en simultáneo. Está muy lindo. Sí, así que también se los recomiendo. Así es la guía práctica para comprender el Bhagavad Gita de su santidad Hidrayananda Das Goswami, Howard Resnick. Y como decía Giselle, es eso, es una guía de estudio. Entonces uno puede tener los dos textos abiertos al mismo tiempo. La guía de estudio de su santidad es temática, o sea, no va verso por verso, sino que va tema por tema y va como haciendo una línea temática de los puntos más importantes que aparecen en el Bhagavad Gita, pero sirve para esa lectura cruzada, ¿no? Uno va leyendo el Bhagavad Gita y cuando se encuentra con un tema que por ahí no comprende, puede pasar a la guía de estudio y ahí tiene como la explicación panorámica de cómo se entiende ese tema a lo largo de todo el Bhagavad Gita. Sí, hay muchos, gracias a Krishna hay muchas guías que uno puede como aprovechar hoy en día
para hacer más rica, más profunda la lectura del Bhagavad Gita. Está buenísimo. ¿Habrá un PDF de eso, Prabhu? Yo no lo tengo, la verdad. Yo tengo el texto, el libro físico, pero sí, quizás haya una versión en PDF digital, seguramente. No sabría decirle ahora, pero quizás haya. Es muy interesante, es un libro muy lindo, muy fácil de leer. ¿Y en Espacio Govinda lo tienen a la venta? No, en Espacio Govinda no lo tenemos a la venta, pero sí está a la venta en Buenos Aires. Hay varios devotos en Buenos Aires que lo tienen. Ah, sí, sí. Después, Está medio parado en español porque no, por el tema del papel y las importaciones acá en Argentina en este momento, pero sí está en portugués. Así no tenemos que esperar un poquito más para que esté en español. Perfecto. Gracias.